Ustedes saben que en ciertas tribus africanas existe la costumbre de que cuando un jefe de la tribu comete errores, se equivoca y está propenso a seguir en el error, los sabios, los viejos sabios de la tribu, lo mandan llamar y le hacen ver sus errores y platican con él y tienen la paciencia de decirle, ¿sabes qué? Queremos que corrijas estas cosas de las cuales la gente se queja y demás. Y lo mandan otra vez a la tribu, ¿no? A seguir ejerciendo su poder, ejerciendo su autoridad, ejerciendo pues su manera de gobernar ahí en esa tribu, ¿no? Y si sigue cometiendo los mismos errores, lo vuelven a llamar una, dos, tres veces. Y si continúa en el error, lo agarran, lo sacan de la comunidad y le dan sus buenos bastonazos para que se corrija, ¿sí? El jefe de la tribu debe de dar testimonio, debe de ser una persona que sepa autocorregirse, pero que también sepa corregir los errores que le están viendo, que le están haciendo saber los sabios de la tribu. Y bueno, si este jefe continúa y persevera en el error, pues sí le dan su buena paliza, ¿verdad? Para que se componga. Y de esta manera, si continúa, lo destituyen, eligen a otro jefe de la tribu. Esa es la realidad que pasa en algunas tribus africanas, ¿eh? No hay que generalizar, en algunas. Bueno, pues ¿qué tal? Soy Manuel Conejo, te doy la bienvenida a la clase de hoy, cómo corregir a los demás corrigiéndonos a nosotros mismos, ¿sí? Es de la clase de los tiempos de Dios, son nuestros tiempos, son tiempos de corregirnos, de dejarnos corregir, de corregir al otro, no con el objetivo de decir, nosotros somos los mejores, no. Sabiendo que tenemos errores, podemos corregir a los demás con la intención de ir mejorando nuestros ambientes de vida, de ir mejorando como personas humanas, sabiendo que estamos propensos al error, ¿verdad? Y con esa intención de hacer mejor las cosas. Y bueno, estamos ya en la penúltima clase, la clase número 19 de 20 clases de los tiempos de Dios son nuestros tiempos, psicología, Biblia y vida. Espero que con esta clase pues también comiences esta clase y adquieras todos los elementos esenciales de cómo ir haciendo nuestra vida menos pesada, menos tediosa, sabiendo convivir con los demás. Y bueno, comenzamos esta primera parte de la metodología de nuestra clase, que es el ver. Tenemos un primer elemento para analizar en nuestra sociedad, pues contamos con líderes, sean políticos, religiosos, de trabajo, de familia, académicos, que actualmente parecen que son perfectos, que son una eminencia, que no tienen errores, ¿sí? Y que sabedores de ello, creyéndose que no tienen errores, se comportan arrogantes, prepotentes, orgullosos, altaneros y demás, ¿no? Presumidos. No, no puedes corregir al director de una escuela, no puedes corregir a un líder de grupo en una empresa, no puedes corregir a un político y más aún, ¿no? La arrogancia que se cargan ciertas personalidades políticas, que bárbaros, ¿no? O la arrogancia que se cargan ciertos supervisores en las empresas, creyéndose las eminencias o creyendo que la pueden todas. Y bueno, son actitudes que nos dicen que aún con todos los conocimientos y aún con todos los puestos y aún si son líderes, pues tienen necesidad también de ser corregidos. Como tú y como yo, ¿no? Tenemos errores y estamos propensos a equivocarnos
a, a ser personas que cometen errores. Pero ¿cómo dejarnos corregir? Porque dice el dicho latín, ¿no? Errare humanum est, sed perseverare diabolicum est, ¿sí? Errar es humano, pero perseverar en el error es de diablos, es diabólico, es de malos espíritus, ¿no? Así lo dice el proverbio latino. Y sabedores de que podemos corregirnos entre unos y otros, pues entonces te propongo esta clase. ¿Cómo corregir a los demás? ¿Cómo corregirnos? Con tacto, con respeto, con amor, etcétera, etcétera. En un segundo término, tenemos también que en el seno familiar tenemos situaciones donde papás, mamás o hermanos mayores creen saberlo todo, conocerlo todo, y muchas veces tenemos una falsa conciencia, ¿sí? De que nos dice, no, es que tú eres el mejor, es que tú no tienes errores, es que tú eres intachable, es que tú no cometes males, tú eres lo más perfectible que hay en este mundo. Y nos dejamos engañar por nuestras conciencias que nos están bombardeando eso. Sí, o sea, hay que reconocernos, ¿no? Hay que reconocernos talentosos, pero no llegar al nivel de la prepotencia de decir que somos incorregibles, somos perfectos y no necesitamos de la opinión de los demás, ¿sí? Y bueno, de eso se trata, ¿sí? De ir reconociendo nuestros errores, de ir reconociendo nuestros límites, de ir reconociendo que somos propensos a fallar, a equivocarnos, ¿sí? Si cometo una falla, inmediatamente me enojo, ¿sí? O me enojo si alguien comete otra falla contra mí. Luego grito, luego pongo mi cara, luego le recrimino. Es que no me dejas hacer las cosas como yo las sé hacer mejor, ¿verdad? Y creemos que los demás no saben hacer las cosas. Seguido nos pasa en la relación familiar, con quienes más queremos, con quienes más amamos, y a veces hasta ofendemos, y yo lo digo, ¿no? A veces también se me pasa a mí, explotamos con nuestro carácter entonces insultamos, humillamos y demás, ¿no? Y yo creo que esto ya es materia para poder corregirnos, ¿sí? Sabiendo que el otro se equivoca, yo también me equivoco. O sabiendo que yo tengo límites, también el otro tiene límites y poder aceptarlos. Pero la pregunta es esa, ¿cómo corregir a los demás sabiendo corregirme a mí mismo? ¿Sí? En ciertas, yo recuerdo cuando era novicio javeriano, uno de los padres que nos guiaba como novicios, el padre Aquiles Figini, en paz descanse, nos decía, hey muchachos, vamos a practicar la corrección fraterna. ¿Y qué pasaba? Nos ponía por parejas a corregirnos, ¿no? Vivíamos 24 horas sobre 24, 12 meses sobre 12 meses, y vivíamos todo el año juntos, entonces nos friccionábamos, ¿no? En ese sentido, y había cosas que no aceptabas del otro, y había cosas que, pues sí valorabas del otro, ¿no? Y cada mes hacíamos la corrección fraterna, ¿y en qué consistía? En decirle al otro, de cara a cara, platicando 15, 30 minutos, una hora, en qué estaba fallando y cómo nosotros creíamos que él podía mejorar su vida dentro del noviciado. Y resultaba que platicábamos y a mí me pasó algo bien chistoso, se los comparto con mucha humildad, con mucho respeto, no digo los nombres porque puede que conozcan a las personas, ¿no? Entonces, nos poníamos a platicar y me tocó platicar con un amigo y hermano, ¿no? Hermano de comunidad. Y entonces nos dijimos las cosas y el resultado, después de platicar, en lugar de unirnos más, ¡pum!, nos dejamos de hablar, nos dejamos de frecuentar, pasábamos ignorados y con una cierta molestia, ¿no? Porque yo le había dicho ciertas cosas que él no aceptaba y él me había dicho ciertas cosas que yo no aceptaba.
Y la bendita corrección fraterna, en lugar de ayudar a unirnos más, ¡pum!, nos separó, canijo. ¿Sí? Es un claro ejemplo de cómo no hacer una corrección fraterna. La corrección fraterna tiene como finalidad de ayudar a unir, unificar, de ayudar al otro a ser mejor persona, no a ser peor persona, de ayudar al otro a mantener una unión con nosotros, no a desunirnos, ¿sí? Y bueno, les comento esto porque la famosa corrección fraterna pues tiene este objetivo, ¿no? Siempre, como dice su nombre, corregir fraternalmente, ¿sí? Dejarme corregir fraternalmente, no corregirme para dividirme, corregir al otro para que no me hable, corregir al otro para que esté molesto conmigo. Eso no, todo lo contrario, ¿no? Para llevar una vida más a gusto, más armónica, más en diálogo, más comprensible, más entendible entre quienes estamos inmiscuidos en esa relación, llámese laboral, llámese académica, llámese familiar, llámese como se llame, ¿sí? Esta es la intención. Y bueno, les propongo el día de hoy la corrección fraterna evangélica, la que nace del evangelio, ¿sí? Una manera de corregirnos según los parámetros evangélicos, no según los parámetros de nosotros mismos, ¿sí? Con la intención de ser cada vez mejores en el trabajo, en la escuela, en la familia, con los amigos, etcétera, etcétera. Y nuestra pregunta de inicio, recordemos, es cómo corregirnos entre nosotros y que esas palabras nos muestren un cariño, un afecto, una cercanía de parte de quien nos habla, de quien nos corrige, y también de nuestra parte utilizar las mejores palabras, ¿sí? La sensibilidad, el respeto, el saber que la otra persona es tan sagrada como yo soy sagrado, y entonces en ese dinamismo y con esos parámetros comenzar a corregirnos para mejorar nuestras vidas, para ser mejores nosotros, para crear una armonía, ¿sí? Y una relación positiva entre quienes nos estamos relacionando. Y bueno, comenzamos la segunda parte de nuestra clase con la lectura del Evangelio del día de hoy, San Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 20. Y dice lo siguiente, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Son palabras que nos ayudan realmente, queridos amigos, a adquirir un método, una metodología para poder realizar esta corrección. La corrección es de lado a lado, no nada más es tirar y no recibir, ¿no? Dar y no recibir. No, la corrección es, si yo quiero corregir, me voy a dejar corregir, porque yo no solamente voy a ver los errores del otro. Antes de ver los errores del otro, tengo que ver mis errores. Y en el evangelio es muy claro. En el evangelio decía, encontramos cómo puedes quitarle la paja
al ojo de tu hermano, ¿sí? Pretender quitarle una pequeña pajita que lleva él cuando tú llevas una viga, ¿sí? No, no es posible. Entonces, pues intentemos comenzar con estos aspectos que Jesús evangélicamente nos propone para corregirnos y corregir a los demás, ¿sí? Lo primero que Él nos dice es, primero, si tu hermano comete un pecado o comete un mal, ve y amonéstalo a solas, a solas. Nosotros no hacemos esto. Ahorita vamos a seguir, ¿no? Si te escucha tu hermano, lo habrás ganado. Pero si no, segundo paso de la metodología, el segundo paso de la metodología consiste en hacerte valer de 2 o 3 más, que conste que te haces valer de los demás, no para humillarlo, ¿sí? No para hacerlo sentir mal, sino para invitarlo a mejorar su vida, a dar una calidad de vida mucho más grande, ¿sí? Y si ni a 2 o 3 les hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, entonces sí trátalo como un pagano. ¿Quién es un pagano? Aquel que no cree en Dios y no cree en sí mismo, ¿verdad? Alguien que tiene fuera a Dios de su vida. Entonces, si hace caso, ganas a tu hermano. Y si no, pues entonces es una persona que no cree en Dios y que no cree ni en él mismo, ¿sí? Pero siempre hay que explotar. Yo soy de la partida de que siempre hay que explotar todos y cada uno de los elementos para poder mantener esa unidad y para poder mantener ese diálogo y saber mejorar nuestras vidas a través de esta corrección fraterna a la cual nos invita Jesús para poder vivir cada día mejor. Y la realidad es otra. Sí, ustedes no me dejarán mentir, que muchas veces en lugar, cuando hay algún problema y alguien comete un error, el último que lo sabe es él. Y lo sabe por los chismes, y lo sabe por los prejuicios, y lo sabe por los juicios. O sea, somos muy, muy atrevidos como seres humanos a juzgar, a poner etiquetas en la frente del otro, a poder criticarlo, a poder realizar infinidad de comentarios negativos acerca de su persona. Y el último que sabe es él. ¿Cuántas ocasiones, por ejemplo, en los ámbitos de trabajo, sabemos que alguien cometió un error y el último que lo sabe es él? Y estamos en juntas de trabajo, ¿sí? En juntas de trabajo, sea laborales, sea educativas. Es que el maestro cometió un error. Es que fulano le dijo al alumno, y los coordinadores, los directores se dan el lujo de hacer comentarios del maestro sin su presencia. Eso es antiético, eso es antimoral, ¿sí? ¿Por qué? Porque no llamamos individualmente al maestro o a la persona y le hacemos ver sus errores. Hacemos todo lo contrario al método que nos propone Jesús en el Evangelio, ¿sí? Y miren que somos personas preparadas, somos ingenieros, somos psicólogos, tenemos maestrías en pedagogía, pero se nos escapa el sentido común del respeto por la persona, ¿sí? Amonéstalo a solas. ¿Por qué te atreves a hacer comentarios de él atrás de su persona? ¿Por qué no se lo dices de frente, con respeto, con humildad, con sensibilidad? ¿Sí? El último que sabe es el pobre maestro o el pobre obrero que cometió el error, ¿verdad? Ah, pero ya todos, el maestro ya está en la boca de todos, el trabajador ya está en boca de todos los empleados de la empresa y no sabe el pobre ni por qué, ni en qué la regó, ¿no? Entonces, sí esta clase es una invitación a poder adquirir ese método que Jesús nos propone de manera evangélica, respetuosa, sencilla, humilde y con mucho tacto de amor,
con mucha sensibilidad, ¿sí? No destruyamos la persona del otro. No nos atrevamos a comentar cosas, a hacer falsos juicios o hasta prejuicios de la otra persona sobre pretexto de que nosotros somos los mejores. No, eso no es verdad, ¿sí? No es verdad, ¿sí? También estamos propensos al error. También estamos expuestos a cometer pues atropellos. Estamos expuestos a cometer muchas deficiencias y muchos errores que vamos cargando. Te invito a que si pasa eso, comiences a practicar esta metodología de la corrección fraterna que nos propone Jesús en la cotidianidad, de nuestras vidas, en la escuela, en el trabajo, en la familia, con los amigos, etcétera, etcétera. Dejemos de aplicar juicios duros, temerarios, fuertes con otras personas. Y bueno, dentro de la corrección fraterna, Jesús nos enseña realmente cómo corregir ya desde su nombre. Corrección fraterna, corrección entre hermanos. Si tú consideras a uno de tus compañeros de trabajo hermano, pues trátalo como hermano. No lo trates como subalterno o muchas veces hasta como esclavo, ¿no? Que te tiene que hacer todo, que te tiene que cumplir todo, y si no te lo cumple, entonces hay represalias, ¿no? Saber corregirlo, por ejemplo, en el trabajo. Si yo sé que mi compañero no sabe utilizar ciertas herramientas, lo corrijo, pero lo corrijo poniéndole el ejemplo, no solamente diciéndole, es que la regaste, o con otras palabras mucho más fuertes, ¿no? No, voy, agarro la herramienta y le digo, mira, se utiliza así tu herramienta, ¿sí? Pon atención a lo que estás realizando. Y bueno, en ese sentido es corregir con el ejemplo. 2, poder solventar nuestro diálogo o abrir nuestro diálogo con 2 o 3 personas, ¿sí? Para romper la exclusividad de decir, pues es que tú te equivocaste y los errores te los hago ver yo, ¿no? Incluye a otras personas, no con el afán de aplastarlo, sino y de humillarlo, ¿sí? Y de sobajarlo, ¿no? Con la intención de ir creando equipos eficientes, eficaces, ¿sí? Que sepan resolver problemas, no que sepan crear más problemas, ¿sí? Que sepan corregir, que sepan, digamos, enmendar su error, ¿no? Que sepan salir adelante a pesar de los errores que se cometen, ¿sí? 3, hacer un llamado a la unidad eso significa comunidad, ¿sí? Debemos de incluir en la comunidad a esta persona que está cometiendo errores, ¿sí? Con la finalidad no de juzgarlo, como decíamos, sino más bien de tomar fuerza, una fuerza que nos ayude a mejorar como personas y como miembros de una unidad en común o comunidad, ¿sí? Esto es desde el punto de vista espiritual y nos lo propone Jesús. Son valores cristianos, son valores esenciales que nos deja en el Evangelio Jesús para todos aquellos que queremos seguirlo de cerca, ¿no? Independientemente de la denominación cristiana en la que estemos. Como católicos estamos llamados, pues, a seguir estos elementos evangélicos, estos principios evangélicos, los cuales son parte de aquel bagaje espiritual que nos deja Jesús, ¿sí? Desde el punto de vista filosófico, se me viene a la mente, por ejemplo, la parte del filtro socrático. El filtro socrático
consistía en que si tenemos que hablar algo con los demás para corregirlos o para simplemente escuchar las cosas si no son chismes, si son cosas que valen, Sócrates propone 3 filtros. Dice, si aquello que vamos a decir es verdadero, adelante. Si aquello que vamos a decir es bueno, continúa. Si aquello que estamos diciendo es necesario, perfecto. Pero si aquello que vas a decir no es verdadero, no es bueno y ni es necesario, omítelo. Déjalo ahí donde tienes que dejarlo. Y sí es cierto, nosotros muchas ocasiones hablamos, decimos, nos damos el lujo de juzgar a los otros, sin saber qué es verdadero, sin saber qué es bueno y sin saber qué es necesario. Y entonces nos envolvemos en una serie de chismes, de comentarios, de juicios contra los demás, sin pasarlo por este bello filtro tridimensional de Sócrates, ¿no? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántas ocasiones de valorar al otro de su mejor manera tendríamos o evitaríamos inmiscuirlo en problemas al otro, en la fábrica, en la escuela, en la familia, en todos los ambientes de trabajo, entre amistades, ¿verdad? Si utilizáramos este filtro socrático que nos propone evidentemente este filósofo de la antigüedad griega, ¿sí? Si es verdadero, si es bueno y si es necesario, dilo, y si no, cállate. Así de sencillo y así de corto, ¿no? Y bueno, dejamos a Sócrates. Después de ver a Jesús y a Sócrates, estos dos modelos de vida moral, de vida ética, para poder mejorar la relación, para poder corregir nuestros errores, para poder autocorregirnos, pues vamos a pasar a algunos elementos prácticos de la psicología. Primero, para poder corregir al otro, debemos de ser conscientes que debemos de ser coherentes. Si no somos coherentes, pues entonces sí hay mucho que desear en cuanto corregimos a los demás. ¿Sí? Tener la calidad moral, queridos amigos. Yo no puedo corregir a mi hijo, ¿verdad? Diciéndole, ¿sabes qué? No seas un borracho o no te drogues cuando yo soy el primero en drogarme. O yo no puedo decirle a mi hija, ¿sabes qué, hija? Deja de ser chismosa, de inventar chismes, de ser mentirosa, de decir mentiras, cuando yo, mamá, soy una mentirosa y soy una persona que inventa cosas, ¿no? El primer requisito para poder corregir es ser coherentes. Pido lo que doy, ¿sí? Y recibo aquello que me hace notar también, ¿sí? Yo no puedo decir a mis alumnos, no, pues ¿saben qué? No griten en el salón, cuando yo soy un gritón de primera y yo insulto y demás. No, hay que ser coherentes. Para corregir, primero hay que ser coherentes. Llevar una vida con una calidad coherente bastante buena. Segundo, ser flexibles al corregir. Más somos así rectos de manera exagerada. Me refiero a rectos en cuanto a sinónimo de inflexibilidad, ¿sí? Más estamos propensos a ser los primeros
en cometer errores. Sé flexible, seamos flexibles, ¿sí? Y flexibilidad quiere decir saber moldearnos, saber movernos, ¿sí? Saber pensar que si los otros se equivocan, también nosotros nos hemos equivocado, ¿sí? Pero sabiendo que nos hemos equivocado no quiere decir que no tenemos la calidad moral para poder corregir a los demás, ¿sí? Otra anécdota es, por ejemplo, en un salón de clases por ahí hace algunos años, estoy acostumbrado a exigirles a los chavos, ¿no? Y me decían, profe, ¿y a poco usted era tan bueno? ¿Usted sacaba puros dieces? No, fíjense que no sacaba puros dieces. Y ahí entra la flexibilidad. Yo era de ochos, ¿sí? Yo era imperfecto, pero no porque yo soy imperfecto y cometí errores, yo voy a querer que ustedes como estudiantes cometan los mismos errores. No, ¿qué mejor ejemplo quieren para poder tener una calidad de vida mucho mejor? En eso consiste la flexibilidad, ¿sí? Hacer un llamado a las nuevas generaciones a que si no fuimos los mejores, si no fuiste el mejor de tu clase, si no fuiste el mejor obedeciendo a tus papás, el mejor en vivencia de valores, no por eso no tienes el derecho de exigirle a tus hijos. Al contrario, exígeles porque quieres que ellos lleven una vida mucho mejor. Y entonces, desde ese punto de vista, sabes corregir, sabes ser flexible, corrige siendo flexible. ¿Cuántos casos tenemos, no? En la vida cotidiana que los papás ya no quieren corregir y no quieren educar, no quieren formar porque luego los polluelos empiezan a echárseles encima, ¿no? No, es que ni como tú hubiese sido perfecto, tú tenías mucha cola que te pisara, tú eras esto, tú eras lo otro, ¿sí? Y a veces entre papás, mamá y papá se echan la bolita uno con otro y se echan culpas y ya perdieron la oportunidad de educar, de formar al hijo en la flexibilidad, corrigiéndolo, ¿sí? Sí, me he encontrado gente, por ejemplo, que, no, fíjese que, pues yo no puedo corregir a mi hijo porque luego mi esposa le dice, ¿y tú? ¿Quién fuiste? ¿Y tú? Ni modo que hubieras sido perfecto. ¿Y tú? Si tenías una cola que te pisaran, si eras un borracho, si eras un drogadito. Perdemos la oportunidad de corregir y de formar de una manera eficaz a las futuras generaciones. Tercero, saber ser corresponsables con quienes vamos a corregir o con quienes nos están corrigiendo. Corresponsables quiere decir dejar de echar culpas. Es que tú tienes la culpa porque tú fuiste esto. Es que tú tienes la culpa porque tú le dices esto al hijo. O en pareja, es que yo ya no puedo ser igual de amoroso porque tú tienes la culpa, tú fallaste. Y echamos culpas a izquierda, a derecha, arriba y abajo. Y la bendita culpa lo único que nos hace es carcomernos interiormente, como la polilla a la madera. Así la culpa nos va carcomiendo nuestro corazón y en lugar de que nos ayude a ser mejores personas, a corregirnos, nos ayuda a hundirnos, a aplastarnos, a agüitarnos y a estar pensando, chin, yo tuve la culpa, chin, es que yo hice esto. La bendita culpa, querido amigo, no te va a ayudar absolutamente en nada. Pero si eres corresponsable, responsabilidad es responder con habilidad con otro. Si eres responsable de las cosas, entonces vas a sentir esa necesidad de autocorregirte y corregir a los demás, ¿sí? La responsabilidad nos lleva a dar una respuesta con habilidad ante lo que estamos viviendo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Sea error o sea acierto, ¿sí? 4, la empatía.
Por ahí una amiga me decía, yo no creo en la empatía. Es que la empatía, pues yo no creo que, que, que los demás puedan ser empáticos conmigo. No, pues la empatía es ese esfuerzo de meternos en los zapatos, en las chanclas, en los guaraches del otro, ¿no? Es ese esfuerzo. Y al hacer ese esfuerzo, te haces solidario con el otro. No es que tengas que vivir los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, sufrir como el otro. Eso es falso. La verdadera empatía reside, se concentra en el esfuerzo que haces por comprender, por entrar en la situación del otro. Lógico que no vas a vivir los mismos sentimientos, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido. Ay, voy a ser empático, estoy sufriendo como tú. Eso es falso. Lo que sí es verdadero es ese sacrificio, ese esfuerzo de ir hacia el otro y entenderlo y comprenderlo. Y entonces estamos más capacitados cuando hacemos este esfuerzo de entrar en los zapatos del otro, de entenderlo, de ser empáticos para saber corregirlo y saber autocorregirnos. 5. Utilizar la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir utilizar la inteligencia emocional? Muchas veces pretendemos corregir a los demás gritando. Muchas veces pretendemos corregir a los demás imponiendo nuestras ideas. Muchas veces pretendemos corregir a los demás enojados, con violencia, agresivos. Y esto, en lugar de acercarnos y de ser mejores personas, de ayudar al otro a mejorar su vida, mejorándonos nosotros mismos, nos aleja. Los gritos no nos ayudan a corregir. Los enojos tampoco. La violencia, mucho menos. El ser agresivos, no se diga. Como decía Juan Bosco, les recuerdo que era uno de los educadores de la juventud de su tiempo y decía, ¿puede más la gentileza, la amabilidad para corregir a uno de nuestros adolescentes que el enojo y el grito? ¿Sí? Me recuerdo de estos consejos de Juan Bosco porque por allá en el año 1999 me tocó hacer un servicio social con adolescentes y eso nos aconsejaba uno de los padres que estaba a cargo de estos adolescentes. Sean amables. Sepan comunicar con los adolescentes, con los más pequeños. Sepan disuadirlos. Más que gritarles, más que imponerles, más que ser agresivos y ser autoritarios con ellos, hay que ser más flexibles, más amables. Eso lo decía Juan Bosco, que fue uno de los grandes educadores de la juventud de su tiempo, y que se los dejo, se los comparto. Y bueno, te invito a que explotes todos los medios posibles para mantener la unidad con quienes más quieres, con quienes más amas, con quienes trabajas. Finalmente, la mitad de nuestras vidas la pasamos en los trabajos, en los ambientes donde pues sobrevivimos para sacar algo y seguir manteniendo a las familias, seguir manteniéndonos a nosotros mismos, ¿no? Explota todos los medios para vivir en unidad, sabiendo que tú tienes límites, compréndete, sabiendo que el otro tiene límites, compréndelo en la verdad, en la caridad, en la unidad, en el amor, en la sensibilidad, en el respeto. Son todos los elementos que debe de tener una corrección. Si no tienen estos elementos, cuestiónate si verdaderamente estás corrigiendo y si te estás autocorrigiendo. Porque
porque también muchas veces somos verdugos hasta con nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, pasamos a la tercera parte de nuestra sesión, que es el actuar. Te propongo algunos elementos para mejorar el diálogo y la corrección fraterna con quienes más amas. En tu trabajo, intenta ser amable, sea amable con aquellos con los cuales tratas de más cerca, ¿sí? ¿Quieres corregirlos? Ya te decía, ponles el ejemplo tú mismo. Enséñales cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y de esta manera dicen que 1000 palabras se escuchan, valen, pero un ejemplo arrastra con todo, ¿sí? Sé ejemplo para los demás. En familia, muchas veces como padres de familia nos creemos incorregibles, creemos que tenemos la totalidad de la razón, de la verdad, y muchas veces cuando más creemos que tenemos la totalidad de la razón y de la verdad, es cuando más propensos a equivocarnos estamos, es cuando más propensos a cometer barbaridades estamos. Déjate corregir por uno de tus hijos. Papá, es que, ¿sabes qué? No nos gusta que, por ejemplo, nos trates como nos estás tratando. Déjate corregir. Tus hijos te conocen bien. Entonces, enséñales en la humildad y en el respeto a saber corregir a los demás, ayudándolos y aceptando que en ocasiones también tienes necesidad de que te corrijan, ¿sí? Sea amable, sea asertivo con tus hijos, ¿sí? Sé tolerante. 3, como personas, hagamos un recuento de nuestras limitaciones, no para dañarnos, no para ser jueces y verdugos con nosotros mismos, sino para entendernos, comprender lo que vamos viviendo en la totalidad de nuestro ser, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos, ¿verdad? Haz un recuento de tus limitaciones, de todas las áreas de oportunidad que tienes para ser mejor, áreas de oportunidad de ser mejor, ¿sí? De ser mejor papá, de ser mejor trabajador, de ser mejor estudiante, de ser mejor maestro, etcétera, ¿sí? Y para esto, pues te tienes que conocer más a ti mismo. Por eso te desafío a que hagas un recuento de aquellas limitaciones, de aquellos defectos que tengas para mejorarlos, no para dañarte más, ¿sí? Y finalmente te invito a que pongas en práctica, sea el método de corrección fraterna de Jesús, seguir los pasos, ¿sí? Uno por uno son 3 pasos, amonesta solas, hazte valer por 2 o 3 y por la comunidad, ¿sí? Y aplica también el filtro socrático, si es verdad, si es bueno y si es necesario, di las cosas, y si no, silencio, ¿sí? Hasta aquí nuestra sesión del día de hoy, queridos amigos. Espero realmente que este tema propicie en ti una transformación en tener el valor para hablar a quien está actuando mal. Y también si tú estás actuando mal, háblate a ti mismo, corrígete a ti mismo, pero también que tengas esa humildad para dirigirte con los demás y dirigirte con tu propia persona, ¿sí? Saber que todos estamos propensos al error, pero no vamos a permanecer en el error. No porque somos exigentes, sino porque mejorar nuestra vida es saber corregir también nuestros errores. Agradezco todos tus comentarios, ¿sí? Y te invito a dar clic ahí en el círculo para sumarte a este canal. Psicología, Biblia y Vida. Estamos a un paso de terminar nuestras sesiones, nuestras clases. Es el primer ciclo de clases, así que la próxima semana te espero para cerrar con broche de oro y conozcas el siguiente curso que vamos a estar compartiendo, propagando, que vamos a estar publicitando a través de este medio. Te deseo de verdad un excelente día y te invito a compartir este video con todo el mundo porque este video vale la pena. Recuérdate que en estos videos, en estas clases, no te vas como llegaste. Soy Manuel Conejo. Recuerda, chao.